Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos de nueva cuenta a su canal Viviendo su Destino. Hoy tenemos para ustedes una nueva entrega. Soy su servidor, el licenciado Mauricio Dávalos Alonso, quien seré su relator en este nuevo video, que denominamos el funeral del Güey Tlatoani Ahuitzol, al que asistió el noble Mixtli. Bien, para los que son nuevos en el canal, les recordamos que si el video es de su agrado, se suscriban al canal directamente y habiliten la campanita para estar al pendiente de nuestras nuevas entregas. Y para aquellos que ya son suscriptores del canal, les recordamos que pueden dejarnos sus comentarios y compartir este canal con sus amistades y familiares. Bien, pues dentro de lo que viene a ser el Tonali de Mixtli, en este nuevo capítulo que hoy hacemos la entrega, dentro de esta magnífica obra del Azteca de Gary Jennings, publicada por Editorial Planeta, hoy tenemos que hablar directamente del funeral del Güey Tlatoani Ahuitzol. Como sabemos, y si manejamos como antecedente, el Güey Tlatoani Ahuitzol fue uno de los principales grandes oradores tanto del pueblo mexica en Tenochtitlán. Se caracterizó, como lo vimos en otro capítulo, como un gran diplomático y aquel que encauzó a través de las guerras y guerras floridas tanto lo que viene a ser la construcción de Tenochtitlán. Fue el que gracias a él, junto con la ayuda de Nezahualpili, Güey Tlatoani de Texcoco, llegó a poner tanto lo que vienen a ser los acueductos de agua para la población mexica. Y se puede decir además que gracias tanto a esa diplomacia del Güey Tlatoani Ahuitzol se extendieron las rutas comerciales y por lógica consecuencia la influencia y el uso tanto de lo que viene a ser de la lengua náhuatl en ese eje neovolcánico, tanto como ya lo platicábamos desde Nuevo México hasta Nicaragua, esto dentro de Centroamérica. Pues bien, sabemos que dentro de unas de estas obras de construcción y atendiendo a donde estaba situada la Gran Tenochtitlán, como sabemos, en el Valle de México, en un lago, es que específicamente Ahuitzol tuvo que hacer distintas obras hidráulicas para que directamente su población y sobre todo, como vimos en el capítulo anterior, tanto lo que son los nobles que vivían al centro del único mundo pudieran tener agua dulce y no tener que beber agua salubre. Con esta razón, pues, y debido a las diversas inundaciones a las que fue sometida y sigue siendo sometida Tenochtitlán en la antigüedad y la Ciudad de México en la actualidad, es que directamente el Güey Tlatoani Ahuitzol tuvo concretamente que hacer uso tanto de esta ingeniería hidráulica, que también fue uno de los grandes avances que proporcionó este mundo prehispánico o lo que podemos decir precortesiano para el mundo. Desgraciadamente, dentro de lo que vienen a ser una de estas obras, Ahuitzol pereció. Y esto fue una gran pérdida. Lo que nos interesa aquí es conocer, no solamente a través de la pluma de el relato de Gary Jennings, el Azteca, tanto lo que viene a ser el funeral de Ahuitzol, sino también la investigación hecha por su relator para complementar este capítulo que hoy entregamos. Lo primero que tendríamos que decir es que el cuerpo de Ahuitzol fue cubierto preservándolo con la nieve que era traída de mensajeros veloces de los picos de los volcanes que rodeaban a la Gran Tenochtitlán, hoy la actualidad, la Ciudad de México, como podrían ser estos volcanes del Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, de ahí traían necesariamente esa nieve para conservar el cuerpo del gran orador. Nuestro personaje principal, el buen Mixtli, se presentó al funeral con lo que era la solemnidad y formalidad que esto embestía. Es decir, llevó su traje e insignias
de campeón águila y se ubicó en la plaza principal llorando el grito del búho cuando los portadores llevaban al difunto Güey Tlatoani a Huitzol en su última jornada hacia el mundo del más allá. Tendríamos que decir que el difunto gran orador estaba sentado en una silla, pero encorvado, ya que sus rodillas estaban unidas a su pecho por medio de sus brazos. Esta era la posición en que los mexicas lo colocaron para que directamente a Huitzol hiciera su viaje al inframundo mexica. Además de ello, tendríamos que decir que después de donde iba sentado a Huitzol como gran orador, encorvado, como lo vimos en esa posición, detrás venían caminando su primera viuda y las otras viudas. Ellas habían ayudado tanto a lavar el cuerpo en agua, en esencia de clavo y de otras hierbas dulces, y perfumaron el cuerpo del gran Güey Tlatoani a Huitzol con copali. Los sacerdotes mexicas lo habían vestido con 17 mantos, pero de un algodón tan fino que no hacía bulto. A Huitzol llevaba una máscara y un manto para darle el aspecto de Huitzilopochtli, que, como sabemos nosotros, Huitzilopochtli es el dios de guerra de los mexicas y es el más grande de los dioses de los mexicas. Ya que el color que distinguía a Huitzilopochtli era el azul, también en el caso del traje del Güey Tlatoani a Huitzol que llevaba, era azul, aunque no estaba pontado ni teñido. La máscara que llevaba sobre su rostro a Huitzol tenía delineadas sus facciones, ingeniosas, ya que por medio de pedacitos de turquesa unidos en oro, para los ojos utilizaron obsidiana y nácar y sus labios estaban delineados con piedra sangre y hematites. Su manto estaba cuajado de fragmentos de jade que habían sido cocidos, aunque se habían escogido aquellos que se veían más azules que verdes. Todos los que formaron parte de la procesión, incluido Mixli, se colocaron en orden de prioridad. Esto lo tenemos que decir. Y tendríamos que decir que muchas veces le dieron la vuelta al corazón del único mundo para ver el cuerpo del Güey Tlatoani a Huitzol. Cuando ellos iban en esta procesión dando la vuelta, directamente sonaban los tambores suavemente, haciendo contrapunto con un canto fúnebre. A Huitzol en su silla abría la procesión que era seguida por el canto Joó de la multitud. A un lado de la silla caminaba su sucesor, Motecuzoma, pero no caminaba triunfalmente, sino llorando doliente como lo demandaba la ocasión. Después iban todos los gobernantes de otras naciones, por ejemplo, como el Güey Tlatoani Nezahualpili de Texcoco, Cosi Yohuela de Oaxacac y Sintisisha de Michoacán, que se había presentado en representación de su padre, Iguingare. Así también asistió al funeral el joven Xicotenca de Tezcali, también en representación de su padre ciego. Sabemos que en el caso de Michoacán y tanto de lo que viene a ser de Tezcali, pues estas eran dos naciones enemigas, tanto de los tenochtecas o mexicas. Sin embargo, se respetaba la tradición de que cuando directamente había un funeral, la nación que sufría la pérdida, ya fuera de un gran orador, daba paso libre, tanto a lo que vienen a ser, a sus provincias enemigas, y durante ese tiempo se respetaba una tregua para que se pudiera honrar tanto lo que viene a ser la muerte tanto del gran orador, sí, y se les permitía tanto a aquellos personajes que asistían en representación de estas provincias guerreras enemigas
que pudieran entrar y salir en la ciudad sin ser asesinados y, en su caso, sin sufrir ninguna traición. Y esto fue lo que sucedió en cuanto a los representantes que fueron de Tezcali y los de Michoacán, por parte de ese respeto que tuvieron los mexicas de Tenochtitlán. Detrás de los dignatarios venía toda la familia de Ahuitzol, la primera señora y sus hijas, y luego las otras esposas legítimas y sus hijos, y al final sus numerosas concubinas, con sus todavía más numerosos hijos. El heredero reconocido de Ahuitzol, que era su hijo mayor Cuauhtémoc, llevaba amarrado una cadena de oro un perrito que acompañaría al hombre muerto en su jornada al mundo del más allá. Y otros hijos del propio Ahuitzol llevaban artículos que Ahuitzol posiblemente desearía o necesitaría, como lo que venían a ser sus varias banderas, sus bastones, penachos y otras insignias de su oficio, incluyendo una gran cantidad de joyas, sus uniformes de batalla, sus armas, sus escudos y, por cierto, también dentro de esta relatoria del propio Gary Jennings, pues como escenifica el trono de el güey Tlatoani Ahuitzol, dice que ese trono estaba con una piel de cabeza gris de un oso que tanto degustaba Mixlli, pues dentro de las pertenencias que llevaban para el funeral de Ahuitzol y que posiblemente necesitaría al ingresar al inframundo, también llevaban esta horrible piel de cabeza gris de oso. Cabe decir que detrás de los hijos que llevaban las pertenencias del gran orador Ahuitzol, marchaban la guardia del palacio. Esta iba integrada por los viejos guerreros que habían servido bajo las órdenes del gran orador, cuando él todavía no era un güey tlatoani, y algunos de sus sirvientes y esclavos favoritos. Detrás de ello marchaban 3 compañías de guardia del palacio de Ahuitzol, conformadas estas principalmente por los guerreros Águila, Jaguar y Flecha, y dentro de esos guerreros Águila iba el buen Mixlli, quien por cierto dentro de esa marcha fue felicitado por su hija Cocotón, quien dijo: ahí va mi tata Mixlli. El cortejo debía cruzar el lago, ya que se había decidido que Ahuitzol yaciera en el peñasco de Chapultepec. Esto cabe decir que esto ya parte del imaginario de Gary Jennings, ya que como lo hablamos en capítulos previos, cuando hablamos de la relación entre lo que viene a ser Mixlli con lo que es el güey Tlatoani Ahuitzol y el güey Tlatoani Netzahualpilli, sabemos que grandes hallazgos ahora en el presente siglo han descubierto que los restos fúnebres de Ahuitzol que se depositaron para que él pudiera viajar al inframundo se encuentran en el centro de la Ciudad de México y no dentro del imaginario de Gary Jennings, que lo dice que es en el peñasco de Chapultepec. Bien, pues aquí tendríamos que hablar tanto de lo que viene a ser esta concepción del inframundo, esta concepción de la muerte para los mexicas, cómo ellos entendían el inframundo, cómo ellos entendían directamente esa transición para aquella persona que había fallecido. Ellos nos comentan que el supramundo se dividía en 13 cielos y el inframundo en 9 regiones. Estas representan el universo vertical, cuyas fuerzas superiores e inferiores convergen desde la Tierra, influenciándola. Asimismo, diariamente los cuerpos celestes descienden al inframundo y ascienden de él, entrelazados por el universo horizontal, las direcciones hemisféricas o puntos cardinales que son regidos por los dioses creadores. Al norte, por ejemplo, según esta creencia mexica, estaba Mictlampa,
Tezcatlipoca, al oeste, es decir, en el occidente, encontrábamos Cihuatlampa, que era dedicado a la deidad de Quetzalcóatl, al este u oriente, Tlahuiztlampa, que era dedicado a la deidad de Xipetotepec. Al sur encontramos Huiztlampa, dedicado al gran dios guerrero Huitzilopochtli, cuyas fuerzas supuestamente emanaban de las direcciones hemisféricas, se convergen y se sostienen por un eje central. El Calpulli, que era resguardado por Xiuhtecutli, dios del fuego, señor del tiempo. Al Mictlán solo iban aquellos que morían de muerte natural, fueran señores o masiguales, sin distinción de rango ni riquezas o de enfermedades que no tenían un carácter sagrado. El muerto debería de atravesar 9 regiones, de las cuales se descendería simbológicamente como lo hace el dios Sol Tonatiuh. Todas las noches dentro de las fauces del Señor y Señora de la Tierra, Tlahtecutli y Tlacigual, el inframundo, con sus 9 regiones que forman la travesía dentro del submundo, con obstáculos específicos que expresan niveles de putrefacción y tormentos tanatomórficos que padecen los muertos en su regresión orgánica después de 4 años. Y ya cuando los muertos alcanzaban lograr atravesar los infiernos, si es que lo lograban, estos podrían liberar su alma, su tonali, logrando así el descanso anhelado ante la presencia de Mitlantecutli y Mictecacihual, el señor y la señora de la muerte, los regidores del inframundo. El primer lugar que necesariamente tuvo que viajar el Hueytlatoania-Huitzol fue al lugar que habita el perro. Y aquí le sería de gran utilidad tanto lo que vendría a ser ese perro que nosotros presuponemos, que ahí faltó que Gary Jennings le agregara, que fuera un Xoloescuincle, que entrega a su hijo Cuauhtémoc al cadáver del Hueytlatoania-Huitzol, y es precisamente el que necesita para transitar el Hueytlatoania-Huitzol en ese lugar en que habitaba el perro. Es así, esta región es donde existían los Xoloescuincles, que es esta, por cierto, esta raza de perros originarios de México, y que hasta el día de hoy esta raza se ha perdurado y conservado. Estos perros consagrados de Xolol, quien en el pasado fuese el custodio del dios Sol, durante las horas diurnas como el dios del ocaso, pero por haber atentado contra Tonatiuh durante su recorrido a través de la bóveda celestial, fue enviado al Mictlán por los dioses creadores para conciliar a los perros domésticos con los muertos. Por eso necesitaba, dentro de lo que es esta mitología mexica, tanto lo que es el Hueytlatoania-Huitzol, ir acompañado de un Xoloescuincle para que con este pueda pedirle tanto a lo que es a Xolol, que ya de sus ayeres había sido custodio, como lo vemos, del Sol Tonatiuh, ahora pudiera conciliar con los perros domésticos junto con el propio muerto Ahuitzol. Este paraje de los muertos tendría que cruzar el ancho río Apanohuacalhuia, donde habitaba Xochitonal, una iguana gigante y cuyas orillas vagaban los muertos que no habían sido dignos porque en la vida habían maltratado a algún perro, ya que para atravesarlo se requería de la ayuda de un perro Xoloescuincle, de los cuales tenían la tarea de descubrir si el difunto era digno o no, de lo contrario, y el difunto quedaba varado sin poder seguir con su trayectoria al descanso anhelado. El río Apanohuacalhuia delimitaba la frontera entre los vivos y los muertos, en continuidad con los Xoloescuincles
que eran afluentes donde los muertos debían cruzarlo para seguir con su descenso, y aquellos que no podían cruzarlo eran obligados a vagar como sombras alrededor de sus orillas, cuyo aire frío hacía de oídos sordos a las quejas de los muertos, que sufrían constantemente por el remordimiento de haber lastimado un perro en vida. Por esta causa, los naturales solían tener y criar perros para tal menester, tratarles con cariño para ser reconocidos como dignos, y al que le ponían un cuello, un hilo flojo de algodón. Así es que, pues, el propio Hueytlatoani Huitzol, a pesar de que fuera el gran orador, pues tenía que haber tratado en vida tanto a estos animalitos bastante bien, si quería que el propio animalito intercediera ante los señores del inframundo para que se le permitiera el paso por ese río, y si no era así, pues su alma vagaría, razón por la cual pues Xoloescuincle, que le entrega su hijo Cuauhtémoc con ese hilo dorado, tiene una doble mitología mexica. Esto lo que quiere decir es que mostrar que él valoraba además tanto la vida del perrito, para que pues a él se le pudiera reconocer su dignidad. Bien, pues si en esta mitología mexica llegase a ser realidad, yo creo que todos tenemos que tratar a nuestras mascotas bastante bien, con cariño, con amor, porque no sabemos si el día de mañana pueda ser que en lugar de que sea cielo y tierra, nos tocaran estos 9 lugares en el inframundo de lo que viene a ser la mitología mexica, ¿no? Por eso día a día trato de tratar muy bien a mi perrita, mi perrija Sashi, a pesar de los lengüetazos que me tocan cada noche, ¿no? Bueno, pero esto sería directamente el primer lugar, por eso es el lugar de los perros, y cabe decir que aquí reside el dios Xolol, que es el dios del ocaso, el señor del Venus vespertino. También en esa mitología mexica es interesante ver esta asignación a Xolol, porque tiene mucho simbolismo cuando termina una vida, por eso denominarlo dios del ocaso y hablarlo del dios del Venus vespertino, ¿no? El segundo lugar al que tuvo que transitar tanto lo que viene a ser nuestro gran orador Ahuitzol, fue directamente al lugar en que se juntan en las montañas. Bueno, pues este segundo lugar es una región donde existían 2 enormes cerros que se abrían y se cerraban chocándose de entre sí de manera continua, donde después de haber cruzado el río Apanohuacalhuia, el muerto tenía que buscar el momento propicio para cruzar estos cerros sin ser triturados. Es la residencia de Tepeyoyol, que es el dios de las montañas y los ecos, el señor de los jaguares. Pues imagínense esa impresión. O sea, tenía que Ahuitzol, después de ver si era digno de seguir con ese cruce, esperar el momento exacto de cruzar entre esas 2 montañas, o si no, sería destruido y polvorizado completamente. La tercera parte que encontramos, o el tercer lugar, es la montaña de Obsidiana. La montaña de Obsidiana, dentro de la mitología mexica, se describe como la región donde se encontraba una montaña con un sendero de pedernales de obsidiana que desgarraban a los muertos cuando tenían que atravesarlo para cumplir su trayectoria. Es la residencia de Iztlacoliuqui, dios de la obsidiana, señor del castigo, quien en el pasado fuese el custodio del dios Sol. Durante las horas matutinas, como el dios de la aurora, Tlahuizcalpantecutli, quien cegado por los celos se atreviera a atacar al dios Sol Tonatiuh, recibiendo un contraataque que lo dejó ciego permanentemente debido a una flecha que se atravesó en la cabeza, siendo además castigado por su falta al tercer estrado del Mictlán por los dioses creadores.
Teniendo la tarea de henchir con filosos pedernales el cerro, a continuación se encontraba un extenso complejo llamado Itzehecayán o Itzeheloyán, dividido en dos regiones, con fuertes vientos indispensables para que los muertos arrojasen todas sus pertenencias como ropas, alhajas, armas y despojos personales, vientos tan fuertes que levantan piedras y cortaban a los cadáveres de los muertos con múltiples puntas de pedernal. Al recorrerlo, este complejo estaba dividido en dos regiones diferentes, llamadas Zehueloyán y Pancuecetlacayán o Pancuecuetlaloyán. Es la residencia de Iztlacoliuqui, dios de la obsidiana, el señor del castigo. Bueno, pues si vemos en esta tercera parte, que es la montaña de obsidiana, esta mitología mexica dice que pues te quita, te desgarra, hace que te tengas que quitar de todas tus pertenencias materiales. Y esto lo podemos ver que es no solamente la creencia de la mitología mexica de su tiempo, sino que es tanto la creencia de las religiones que actualmente profesamos. Esto significa que directamente te desprendes de todo ese mundo material, de tus riquezas, de tus pertenencias, y en esta forma era a través del jade, de que simboliza un castigo si tú no procedes a quitarte tanto o desposeerte de tus pertenencias materiales porque ya no las ibas a usar. Cabe decir que, como lo vimos en el protocolo de la ceremonia fúnebre que nos relata Gary Jennings dentro de la obra del Azteca de Editorial Planeta, pues tanto los otros hijos del güey Tlatoani-Huitzol son los que estaban entregando como pertenencias tanto a lo que venía a ser al güey Tlatoani-Huitzol, su escudo, sus banderas, su espada Masehualiti, y diferentes objetos que tal vez le sirvieran para ese otro mundo o él fuera a necesitar. Pero como vemos en este tercer lugar, claro es que todas esas pertenencias el güey Tlatoani a Huitzol se tuvo que desposeer o tuvo que dejarlas, porque de no hacerlo, pues sería más doloroso para él que el dios del castigo, el dios de la obsidiana, pues le estuviera desgarrando su cuerpo si no hacía esto. Entonces, muy seguramente, si lo partimos dentro de la mitología mexica, el propio güey Tlatoani-Huitzol se tuvo que desposeer de todas estas pertenencias. Bien, pues el cuarto lugar que tuvo que visitar el güey Tlatoani-Huitzol es el lugar donde hay mucha nieve. Esta se puede decir que es la primera región del extenso complejo Itzehecayán, una extensa área congelada con 8 collados de piedras abruptadas, de aristas cortantes, donde siempre caía nieve. Es la residencia de Mitlecayol o Mitlanpechjecal, dios del viento frío del norte, que traía el invierno desde el Mictlán hasta la tierra. Era muy fuerte y de violento carácter. Sus hermanos eran Huixtecayol o Huixtlanpejecal, viento del sur, y Cihuetecayol o Cigualtempejecal, viento del oeste y occidente, y Tlahuistecayol o Tlahuistlanpejecal, viento del este u oriente. Aquí podemos decir que en este lugar de viento frío es la residencia de Mitlecayol y Mitlanpejecal, dios del viento del norte. Aquí podríamos decir nosotros que esto tiene también una simbología. Esta simbología dentro de lo que viene a ser la mitología mexica es importante. Si vemos nosotros, en el cuarto lugar fue la montaña de obsidiana, y cabe decir que a Huitzol le quitaron todas sus pertenencias materiales.
Después, en este lugar, que es el lugar del viento frío del norte, es claro que Ahuitzol se encuentra vulnerable, ya que no tiene esa detestable piel de oso que antes tenía para poderse cubrir de ese frío. Y esas vulnerabilidades hacen que directamente en la mitología mexica se desprenda tanto lo que es esta humanidad, esta debilidad, esta forma de saber que uno no es omnipotente, sino es vulnerable y que tendría que entregarse a otro mundo, lejos de que él haya sido un gran orador. Por esto, pues Ahuitzol tuvo que haber pasado bastante frío en este cuarto lugar. En el quinto lugar encontramos el lugar donde la persona se voltea como bandera. Se puede decir que la segunda región del extenso complejo de Ixecayán, al pie del último collado de Cehuecayán. Ahí comenzaba una extensa área desértica de difícil movimiento con 8 páramos donde no existía la gravedad y los muertos estaban a merced de los vientos que próximos a salir, estos los regresaban o los llevaban de un lado a otro como banderas, hasta que finalmente lograban salir del sendero. Es la residencia de Mictlecayol o Mictlepejecal, dios del viento del norte. Lógico es, o sea, te paso a ese viento frío y después directamente te muevo como una bandera en ese gran desierto sin que tú sepas cuál llega a ser tu destino. Podríamos hablar también de lo que es el sexto lugar, que es el lugar donde te flechan las setas. Esta región donde existía un extenso sendero en cuyos lados manos invisibles enviaban puntiagudas setas para acribillar a los cadáveres de los muertos mientras los atravesaban, las saetas perdidas durante batallas que el muerto debía evitar para no ser flechado e irse sangrado. Pues esto involucró que tanto lo que viene a ser el güey Tlatoani Ahuitzol, pues tuviera que hacer usos de su arte de guerrero, de su educación de guerrero muy seguramente adquirida en la Escuela de la Fuerza en Tenochtitlán, para poder atravesar este lugar sin salir de más herido y lastimado, a pesar de que ya era un muerto. El séptimo lugar es el lugar donde te comen el corazón. Sí, oyeron bien ustedes, el lugar donde te comen el corazón, podemos decir nosotros que es la región donde habitaban fieras salvajes que abrían los pechos de los muertos para comerles el corazón, por lo que al salir del sendero, el muerto se encontraría con un jaguar que le comería el corazón. Aquí era la residencia del dios Tepeyoyol, dios de las montañas y los ecos y señor de los jaguares. Cabe decir que directamente en la mitología mexica podemos ver que no solamente se te hacía pasar por estos 9 inframundos, en donde, como recordamos, era primero que te ayudara a cruzar un perro para determinar si eras digno o no, de acuerdo con tu comportamiento que hayas tenido con los animales o demás seres vivientes, en donde no solamente tenías que tener la astucia para cruzar una montaña, sino que también te tenías que desposeer de todos los bienes materiales que habían puesto tanto en lo que es tu funeral, tanto desde tu escudo, tu masegualiti, tus banderas, tu ropa, tu vestimenta, tu oro, todo te tenías que quitar para después que sintieras la vulnerabilidad del frío y con esto llegaras tanto a lo que viene a ser a la parte de un desierto en donde no supieras, se te girara como una bandera sin que tú supieras tu propio destino, para con ello después directamente ser flecheado de aquellas flechas que perdiste en las guerras y evitarlas o evadirlas para que en su momento se comiera tu corazón un jaguar.
Y esto es despojar todos los rastros de tu humanidad para que vemos ese tránsito dentro de lo que viene a ser la vida y lo que es la inercia de ya no tener esa vida, la mortalidad de la vida. Bien, pues el octavo lugar que nosotros podemos mencionar dentro de los 9 inframundos de la mitología mexica, podemos hablar del lugar donde se tiene que cruzar agua. Esta región donde se encontraba la desembocadura del río Apanahuacalguaya, lo vuelvo a repetir, perdón, del río Apanohualcalguía, era una masa acuática de aguas negras donde el muerto, ya sin corazón, se debatía por largo rato en las aguas negras para salir, pero ahí no acabarían sus penas, pues el difunto tendría que atravesar un extenso valle lleno de 9 hondos ríos, los 9 ríos adyacentes del ancho río Apanohualcalguía, los ríos de los 9 estados de la conciencia. Y podemos hablar que aquí del noveno lugar. Este es el lugar donde se tienen precisamente esas 9 aguas que podemos ver que en la mitología mexica representan esos 9 estados de conciencia. Y esto es así que finalmente, tanto muy seguramente el propio Hueytlahuaca-Huitzol alcanzaba el final de su trayecto en una zona de niebla, donde los muertos ya no podían ver a su alrededor. Su estado de cansancio exangüe provocaría la reflexión de las decisiones y movimientos de la historia del muerto, y se conectaría con todo lo que le sucedió en vida, con todo lo que le rodeaba. El muerto se volvía uno con todo, así dejaban de padecer y entraba al Mictlán, la residencia del Señor y de la Señora de la Muerte. La última región enceguecida a los muertos con niebla grisácea, de los cuales muchos se perdían y tan solo se escuchaban sus lamentos mientras se ahogaban entre 9 ríos, los 9 afluentes del río Apanohualcalguía, los Chiconahuapan, los 9 ríos de los 9 estados de la conciencia. Podemos decir que esto fue, en resumen, lo que le sucedió tanto a lo que es al Hueytlahuaca-Huitzol. En el primer nivel, el Hueytlahuaca-Huitzol estuvo luchando constantemente por sobrevivir, por reflexionar su existencia en vida y observar cuánto debe de batallar para sobrevivir y ver también cómo los muertos están tratando de sobrevivir. O sea, ya que cuando eres capaz de ver el esfuerzo de otros, se valora y tu condición mejora. Esto seguramente le permitió al Hueytlahuaca-Huitzol pasar al nivel 2, de donde lo que él aprendió fue del cual tenía que ver su condicionamiento. Es como si actuara mecánicamente sin mente, sin aplicar el pensamiento en lo que hace. A esto se le llama actuar sin mente. De ahí pasó al nivel 3, el deseo de la importancia, donde se vienen los recuerdos de los deseos mundanos en vida, como el poder, el dominar al otro, y si el otro trata de dominarte, tú automáticamente tratas de dominarle. El muerto tenía que darse cuenta, como muy seguramente se tuvo que dar cuenta Huitzol, que si no hubiera estado cegado con el poder, su vida hubiera sido más próspera internamente. Y se pierden las ansias del ser importante. Luego pasa al nivel 4, que es claridad. Es cuando el difunto se da cuenta, como en este caso lo tuvo que aprender a Huitzol, que siempre alguien estuvo ahí por él y no lo tomó en cuenta. Su mente se despeja y se da cuenta que era muy claro lo que deseaba lograr en la vida, cuál era su visión y su meta, hacia dónde se dirigía en vida, mientras sus relaciones con los demás están en orden, siendo un estado mental muy interno. Una vez claro esto, pudiese haber comenzado a lograr más cosas en vida
y sentirse realizado en vida. Este era el desafío del nivel 5 de conciencia. En los primeros niveles se puede ver el orden interno y los segundos niveles se vería el orden externo. Una vez que lo lograba, ya estaría a medio camino de conseguir el descanso anhelado. De ahí se llegaba al nivel 6, que era sostenerse entre otros, ayudarse mutuamente, ya que una vez una persona se vuelve exitosa, se da cuenta que otros puede ir por la misma meta y ayudar o pedir ayuda no impide tu cometido, sino te fortalece cuando comienza a ayudar a otros. Y de ahí se pasa al nivel 7, nivel de conciencia, que es fluir con la vida. Si no tuvo problemas en la vida, no hubo quejas y toma todo como viene y no hay resistencia en la siguiente vida. Una vez que despierta a este estado, pasa al octavo nivel y el difunto tendría un estado de plenitud, de conexión. Se sentiría conectado finalmente con todo lo sucedido en vida, con todo en la tierra y con todo lo que le rodeó. Y de ahí pasaba al nivel 9, la unidad donde no había división dentro o fuera, no había existencia separada y el difunto era uno con todo, donde finalmente dejaba de padecer. Tras una larga trayectoria de 4 años a través de estas regiones infernales, muy seguramente el Huitlahuac acabó y feneció, liberó su alma, el tonali, logrando así el anhelado descanso ante la presencia del señor y la señora de la muerte, Mictlantecutli y Mictezaquigual, regidores del inframundo, que le decían: ha terminado tus penas, vete pues a dormir tu sueño mortal a través de los 9 infiernos del Mictlán. Deambulan una gran multitud de personificaciones entre las regiones del inframundo. De entre ellas estaba Miquistel, la muerte; Micapetlacali, la tumba; Nextepegua, las cenizas; Nezoxxo, el miedo; Sualtentli, el sueño; Necocioalt, la discordia; y Teotlae, el desierto. Bien, pues tenemos que decir que esta entrega que hacemos no hubiera podido ser posible sin el gran aporte de Gary Jennings en su obra El Azteca, de edición Planeta, y que la reforzamos para reforzar el imaginario de Gary Jennings con las investigaciones. Por ejemplo, tomamos como referencia el Códice Vaticano, manuscrito en 3738 de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Tenemos que decir por autores como Anders Grass, entre otros. Esto en su edición del año de 1979. Y también para esta investigación y este relato que hicimos, nos sirvió tanto lo que viene a ser Sepan Cuántos, número 37, Teogonía e Historia de los Mexicanos, de Ángel María Garibay Quintana, de la editorial Porrúa. Y también ocupamos tanto lo que es directamente el trabajo Heaven and Earth in Asian Mexico, Astronomy and Seasonal Cycles in the Codex Borgia. Cabe decir directamente que esta es obra tanto de Susan Milbrad del año 2013 y es publicada por la Universidad de Texas. También podemos hablar de la obra El regreso a Coatlicue, diosas y guerreras en el folclore mexicano, tanto del autor Grisel Gómez Cano del año 2011, publicado por Libris Corporation. Ahí ocupamos la página 296 y tendríamos que hablar también de lo que vienen a ser otra obra como Tlacuilogy, Styles and Contents of the Mexican Pictorial Manuscripts with a Catalogue of the Borgia Group, tanto de Carl Anton Nowotny,
2005, publicado por la imprenta de la Universidad de Oklahoma. Pues bien, esto fue esta entrega de la que podemos hablar de una de las grandes aportaciones, conocer la mitología mexica que rodeaba a Mixtli, esos 9 inframundos, esa procesión fúnebre del Huitlahuac y el identificarnos para nosotros, para los mexicanos, con lo que viene a ser esta mitología mexica dentro de lo que son estos 9 estados de conciencia, ¿no? En donde pues es hacer ese autoanálisis tanto de nuestra conducta y de nuestra vida, aprender la humildad, la sencillez, aprender a desposeernos de nuestras cosas y a encontrarnos con los vínculos que fueron las aportaciones de nuestra vida, ¿no? Bueno, pues si les gustó esta nueva entrega, les recuerdo que aquellos que son nuevos al canal, por favor, si es de su agrado, suscríbanse al canal, habiliten la campanita y estén al pendiente de nuevas entregas que haremos en su canal Viviendo su Destino. Y para aquellos que ya están suscritos a nuestro canal, agradecemos su preferencia. Si es agrado, por favor, denos un like, compartan con sus amigos y amistades. Lo vuelvo a reiterar, recuerden que el gen de este canal es que podamos encontrar primero nuestra identidad como mexicanos, como lo que viene a ser con nuestra propia cultura, con estos pueblos prehispánicos o con esta cultura precortesiana, si lo queremos ver así, y podamos tener esa identidad con nuestra tierra que nos haga no como estamos hoy, tan alejados de nuestra propia identidad, tan apartados, cuando hoy en día hay muchos mexicanos compatriotas que creen que nuestra identidad se configura en un partido de fútbol y eso no es. Nuestra identidad es conocer desde lo que son nuestros usos y costumbres. Por eso ha sido un trabajo de este canal, de su relator, su servidor, el licenciado Mauricio Dávalos Alonso, compartir, aportar, el que conozcamos tanto lo que viene a ser, por ejemplo, ese arte plumario, conozcamos los usos o costumbres en el nacimiento mexica, conozcamos cómo era la ciudad de Tenochtitlán, conozcamos cómo era la forma de recaudación de tributo de Tenochtitlán hacia esos señoríos, cómo se conformaba el único mundo, cómo era la Triple Alianza, cuál era la vida de un posteca y la organización comercial, el enriquecimiento de esa lengua náhuatl dentro de ese eje neovolcánico y las palabras que hasta el día de hoy seguimos ocupando, y pues también directamente cómo era esa organización escalonada de los mexicas, tanto social, tanto política, tanto judicial, tanto económica, tanto militar, para que no solamente a la vista de los personajes del imaginario de Gary Jennings podamos nosotros encontrar tanto lo que viene a ser esta identidad, esta catarsis con lo que son nuestros usos y costumbres y en verdad podamos sentirnos bastante orgullosos a nivel nacional, ya que somos admirados internacionalmente. Es un esfuerzo que hacemos con la entrega de cada uno de estos capítulos porque conozcamos tanto lo que es la historia de México desde la etapa precortesiana, desde la conquista, desde la independencia, desde las distintas guerras de reforma, dentro de lo que es de la Revolución Mexicana y demás, en donde veremos a personajes que, como ya lo hemos platicado, algunos se consideran por la historia oficial o esa embarrada que se nos dio por la historia oficial de esos 70 años, más en generaciones como la de su relator y generaciones más arriba de la mía, de una embarrada en donde se nos hizo un parche de los personajes que por una política oficial se les llegó a considerar como innombrables cuando de verdad no tenía que ser así, y que aportan y que por eso a través de la historia es como tenemos que conocer el México actual, este México en el que vivimos.
Pues bien, seguimos en esta pandemia. Directamente México está atravesando circunstancias difíciles, tanto con lo que viene a ser una pandemia, hoy el atentado al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y también lo que podríamos hablar, una crisis económica muy, muy difícil. Pero pues lo que les tengo que decir es de que tenemos que mantenernos en pie, ya tenemos que seguir haciendo nuestras actividades, tenemos que seguir directamente contando con nosotros mismos y seguir las recomendaciones de los organismos internacionales de salud. Por favor, cuídense mucho, no bajen la guardia. Fue un placer haber compartido en su canal esta nueva entrega. Me despido, soy el licenciado Mauricio Dávalos Alonso. Y recuerden, denle like y suscríbanse al canal para que podamos aportar y déjenos sus comentarios. Los dejo, cuídense, gracias y hasta la próxima entrega.